Cuando Friedrich Nietzsche escribió que Dios había muerto, no se refería a un asesinato divino literal. Su mensaje era más peligroso. La muerte simbólica de Dios significaba el colapso de los valores absolutos. En un siglo XIX dominado por la ciencia, el progreso industrial y la razón, Nietzsche vio cómo la fe tradicional perdía poder para guiar la moral. Su frase sonó como un trueno en Europa: ¿cómo vivir sin un cielo que legitime nuestras acciones? Era como anunciar el fin de la brújula en medio de una tormenta. El filósofo advertía que el vacío espiritual que dejaba esa muerte podía devorar a la humanidad, y que sin un sentido superior, el hombre corría el riesgo de perderse en su propia creación. Imagina escucharlo en una ciudad alemana del siglo XIX. Las iglesias todavía resonaban, la fe seguía viva, la cultura aún respiraba cristianismo, y Nietzsche, un profesor de filología convertido en profeta del caos, soltaba su sentencia sin titubear. Lo hacía desde el lenguaje de Zaratustra, su alter ego literario, un sabio que desciende de la montaña para anunciar el fin de todas las certezas. Para entenderlo, hay que sentir el vértigo intelectual de la época, el darwinismo desafiando la creación, el positivismo prometiendo una verdad mecánica, la ciencia reemplazando al milagro. Nietzsche lanzó su bomba filosófica en medio de ese laboratorio cultural. Y lo que detonó no fue solo una idea, fue una crisis existencial global. Su declaración no era ateísmo simple. Nietzsche no decía que Dios nunca existió, decía que hemos dejado de necesitarlo, que el sistema moral construido sobre él ya no sirve, ya no convence, ya no guía. Lo más provocador es que no celebraba esa muerte, la lamentaba. Veía cómo la humanidad, sin ese fundamento, podía caer en el nihilismo, la sensación de que nada tiene sentido. Su diagnóstico era brutal, pero lúcido. El problema no era perder la fe, sino no tener con qué reemplazarla. Nietzsche no invitaba a la desesperanza, sino al desafío, crear nuevos valores desde la fuerza humana, desde el espíritu que se atreve a mirar el abismo y construir un puente sobre él. El filósofo alemán observaba con horror a una Europa confiada en su progreso. Sabía que la ciencia podía iluminar, pero también incendiar. Sin Dios, sin moral trascendente, el peligro era fabricar nuevos ídolos. Lo llamó el último hombre. Ese ser que busca comodidad, placer inmediato y evita el riesgo. Lo veía venir como un sopor colectivo, una humanidad anestesiada por su propio éxito. En sus palabras, el último hombre parpadea, sonríe y dice: hemos inventado la felicidad. Era la crítica al materialismo, al conformismo y a la mediocridad moral. Nietzsche quería romper ese ciclo de satisfacción vacía y volver a encender la chispa del espíritu creador. Pero ¿cómo reemplazar a Dios sin caer en el caos? Nietzsche propuso la figura del superhombre, una metáfora, no un ser de cómic. Es el individuo que crea su propio código ético, que da sentido sin necesitar un cielo. No se arrodilla ante dogmas, ni religiosos ni ideológicos. Reescribe las reglas, asume la responsabilidad de su existencia. El superhombre simboliza la posibilidad de trascender la decadencia moral, una reinvención constante, una revolución interior. Nietzsche no proponía soberbia, sino autenticidad radical. En su visión, esa era la única ruta para escapar del vacío que deja la muerte de Dios, convertir la vida misma en una obra de arte viviente, con propósito y desafío. Su pensamiento fue tan incendiario que lo censuraron, lo tergiversaron y lo malinterpretaron durante décadas. Algunos lo confundieron con una defensa del egoísmo extremo. Otros, peor aún, lo usaron para justificar ideologías totalitarias del siglo XX. Nietzsche detestaba el nacionalismo, despreciaba el antisemitismo y odiaba la obediencia ciega. Su filosofía era un llamado a la libertad interior, no al poder político. Pero el destino fue cruel. Su hermana manipuló sus escritos después de que él enfermó, y así nació una versión deformada.
el nombre de Nietzsche quedó manchado injustamente hasta que generaciones posteriores redescubrieron su dimensión genuina, la del pensador que anticipó la crisis espiritual moderna. Cuando leemos su frase hoy, más de un siglo después, resuena con una fuerza renovada. No vivimos en iglesias, sino en pantallas. No adoramos dioses celestiales, sino algoritmos, marcas y seguidores. El mismo vacío que Nietzsche pronosticó nos rodea, solo que disfrazado de modernidad. La muerte de Dios ahora se manifiesta en la búsqueda frenética de sentido, en la ansiedad digital, en el temor a quedar desconectados. El filósofo alemán parecería advertirnos desde el pasado. Hemos sustituido la fe por la dopamina de la aprobación inmediata. Su diagnóstico no ha envejecido, se ha vuelto crónica, y esa es su ironía más oscura. Predijo la era de la desconexión espiritual total. Nietzsche escribió con una mezcla de poesía y dinamita. Sus frases cortas y punzantes parecen golpes en la conciencia. No ofrecía respuestas cerradas, lanzaba preguntas como flechas. ¿Quién nos guiará ahora? ¿Qué es el bien si no hay un Dios que lo defina? ¿Existe el mal o solo gustos y consecuencias? Para él, pensar así no era peligroso, era inevitable. La modernidad había abierto la caja de Pandora del pensamiento libre. Lo impactante es que no escribió para destruir la fe, sino para que el ser humano se hiciera adulto, que dejara de obedecer y comenzara a crear. Por eso su filosofía se siente como una provocación perpetua, una llamada urgente a despertar. En su obra La Gaya Ciencia, Nietzsche pone en boca de un loco la declaración: «Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado». Esa teatralidad no era casual. Necesitaba provocar miedo, no para castigar a los creyentes, sino para mostrar la magnitud del vacío. Era una metáfora del colapso cultural. Si Dios representaba el orden, su desaparición dejaba el universo moral girando sin norte. El loco pregunta: ¿cómo podremos consolarnos asesinos de todos los asesinos? Es la metáfora perfecta del ser humano moderno, inteligente, poderoso, pero aterrorizado ante su propia libertad. Una sátira que desnudó la fragilidad espiritual del progreso. Nietzsche, con ironía profética, estaba describiendo nuestra civilización futura. El impacto fue inmediato. En las universidades europeas, su pensamiento se convirtió en una alarma. Algunos lo llamaron el filósofo del martillo, porque su método consistía en golpear las ideas para ver si resonaban vacías. Examinaba los valores tradicionales, la moral cristiana y la filosofía occidental, y cada golpe revelaba grietas. Lo hacía con una mezcla única: tono poético, precisión psicológica y humor oscuro. Esa combinación lo volvió irresistible para generaciones posteriores de pensadores y artistas. El existencialismo, el psicoanálisis y hasta la contracultura del siglo XX bebieron de su influencia. Nietzsche no solo mató a Dios simbólicamente, abrió la puerta a un nuevo tipo de pensamiento libre. Una de las ironías más inquietantes es que Nietzsche, el anunciador del superhombre, terminó hundido en la locura. A los 44 años rompió en lágrimas frente a un caballo maltratado en Turín y nunca volvió a razonar con claridad. Pasó los últimos 11 años de su vida inmóvil y silente, al cuidado de su madre. Esa imagen, el genio reducido a sombra, agrandó su mito. Algunos lo consideraron un mártir del pensamiento, otros un alma que se asomó demasiado al abismo y fue tragada por él. Su biografía se volvió parte de su mensaje. Mirar de frente la oscuridad tiene un precio, y Nietzsche lo pagó con su mente. Hoy, su eco se escucha en el arte, el cine y la música. Directores, novelistas y compositores han encontrado en su figura un símbolo del espíritu rebelde. Su filosofía inspira desde guiones de ciencia ficción hasta letras de rock, porque habla de la condición humana sin maquillaje, la necesidad de sentido, el enfrentamiento con el vacío y la creación de valores propios son temas eternos.
Nietzsche no envejece porque su mensaje se recicla, muta, se infiltra en nuevas generaciones. Y aunque el contexto cambie, la pregunta central persiste. ¿Podemos vivir sin un Dios que nos diga quiénes somos o necesitamos inventar uno nuevo cada día para sobrevivir al caos? La muerte de Dios también puede entenderse como un llamado al despertar cultural. Nietzsche pedía reemplazar la obediencia con creatividad, el miedo con autoconocimiento. No quería destruir la espiritualidad, sino reinventarla desde adentro. El desafío es gigantesco: llenar el vacío sin falsos ídolos, transformar la culpa en poder vital. Para él, solo un espíritu libre, consciente de su responsabilidad total, puede alcanzar grandeza. Esa visión lo convirtió en un pensador desconcertante, amado y odiado por igual. Su mensaje no se agota, porque siempre hiere lo que fingimos tener bajo control, nuestra necesidad de creer. Y esa herida, para Nietzsche, era el inicio de toda transformación real. Si hay algo que mantiene viva su frase, es esa provocación eterna. ¿Qué ocurre después de la muerte de Dios? No se trata de religión, sino de significado. Nietzsche lanzó la advertencia más profunda disfrazada de blasfemia. Al derribar el cielo, nos obligó a mirar el suelo, nuestras manos, nuestras decisiones. Su visión es incómoda porque no ofrece salvación externa, nos arroja al vértigo de la libertad absoluta, y ahí radica su poder viral. Incluso hoy, cada persona que escucha su sentencia siente el peso de construir su propio destino. En ese eco reside el temblor filosófico que sigue sacudiendo al mundo desde que Nietzsche, con su pluma incendiaria, anunció la muerte del Dios eterno.